El maltrato animal es un tema que tristemente es bastante extenso. Sin embargo, en este video me enfocaré solo en los elefantes del sureste asiático. En muchos países de la zona los entrenan para jugar fútbol, pintar e incluso pasearnos montados en ellos. Personalmente he escuchado a quienes realmente creen en la manera que se disfraza la situación. Como por ejemplo que los elefantes están felices porque los dejan jugar con una pelota, o que se relajan al pintar después de un día de trabajo. La realidad es que para que el animal pueda hacer estas cosas, el entrenamiento suele estar lleno de golpes, heridas abiertas, días sin alimento y toda clase de tortura. La parte buena de esto es que se están creando organizaciones que rescatan a los elefantes y promueven un turismo responsable para convivir con ellos sin que esto represente algo nocivo. Miren, detrás mío hay un elefante y la verdad es que se ven padrísimos que anden aquí paseándose y pues a quién no le gustaría estar arriba de uno de ellos. Lamentablemente todo esto es un tema porque implica que para que el elefante permita que la gente se suba y los monte, pues conlleva un maltrato increíble para ellos. Incluso la silla en la que están, pues claro que molesta. Digo, pesamos entre dos personas y la parte del manejador son por lo menos 250 kilogramos que están arriba de él. Por su tamaño y su fuerza podrías pensar que no parece mucho, pero sí, elefantes como este que están caminando en las calles son precisamente los que resguarda Elephant Park. Y pues así que ya depende de cada quien, pero yo te aconsejo que cuando vengas a Tailandia o cualquier país que ofrezca paseos en elefantes, pues no fomentes ese tipo de turismo o ese tipo de atracciones. Los elefantitos merecen estar en libertad y pues bueno, trabajemos para ellos y no ellos para nosotros, si es que no pueden estar en su hábitat. Cuando piensas que estás en problemas porque no puedes encontrar el lugar en donde vas a comprar tus boletos de autobús, pues en realidad sí los estás porque el asiento es medio complicado. Entonces ahorita pues ya me las ingeniaré, pero necesito comprar aquí el autobús que me va a llevar mañana a Kanchanaburi o Kanchanaburi, una pronunciación extraña, pero es para ver a los elefantitos. La estación de autobuses puede ser algo bastante estresante porque la mayoría de las cosas pues están en tailandés y pues la grafía pues es totalmente diferente. Además como que está dividido en pisos. Hay pisos en donde están los servicios bancarios y los servicios consulares para la gente de aquí. Y pues hay otros en donde, miren, es prácticamente un mercado donde puedes encontrarte un sinfín de cosas. Y aparte de los tickets, pues está en la planta baja, pero la gente no habla inglés o complicadamente trata de escribirte números en un papelito. Y aparte la plataforma como que no está en planta baja, entonces está un poco complicado. Está estresante el asunto. Pero bueno, sigo buscando mi boleto. Parece desolador, ya es otro día, pero pues finalmente tuve que venir aquí a las 5 de la mañana y pues sí, tuve que desmañanarme. Pero finalmente tuve que llegar aquí, no se puede hacer la compra un día antes, entonces pues ya estoy directo hacia Kanchanaburi. Y pues bueno, ya les contaré al rato de qué se trata esto. Pues bien, hoy parece que va a ser un día increíble, aunque está medio nubladón y el pronóstico dice que va a llover. La verdad es que las actividades no se interrumpen. Aquí el lema del Elephant World es porque los elefantes no trabajan para nosotros, sino nosotros trabajamos para ellos. Digo, si llueve lo más que puede pasar es que no voy a poder documentar con las cámaras, ya sea en foto o en video, pero eso no importa porque si eso te llegara a pasar cuando lo visites, pues llévate la experiencia, vívela totalmente. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Muy padre porque llegas aquí a Kanchanaburi a la estación y pues ya está afuera esperándote la minivan, es gris con el logo del Elephant World. Vienen por ti, ahorita estamos esperando a un grupo de personas más, pasamos por ellos, pero de aquí pues ya llegamos a lo que es el parque y pues comienzan las actividades y ya les estaré contando cómo está eso de convivir con elefantes rescatados. La provincia de Kanchanaburi se localiza a 2 horas en autobús al poniente de Bangkok. También puedes llegar en tren, minivan y taxi por supuesto. Pero la opción más barata es el bus. Este resultó en 15 bahts el trayecto de ida y otros 15 el de vuelta. Considera que no se puede comprar el ticket por internet, así que deberás llegar el día de partida y comprarlo justo antes de abordar. Es emocionante ver estos seres en la entrada del parque. El servicio de taxi desde la estación de Kanchanaburi es gratuito si es que reservaste. El pago lo realizas justo antes de entrar y puede ser con tarjeta de crédito. Aquí en Elephant World actualmente hay 27 elefantes que han sido rescatados de 3 diferentes lugares alrededor de Tailandia. Algunos de ellos son de los que han estado paseando gente caminando en las ciudades, algunos otros de bosques en donde pues bueno ya no pueden estar más ahí porque necesitan más cuidados y sobre todo pues otros que vienen a nacer en este sitio que pues bueno se ha encargado de cuidarlos y mantenerlos. No solo es llegar y alimentarlos, es experimentar la emoción de ver un ser tan majestuoso acercándose a ti sin temor alguno. Aquí recibes indicaciones para evitar cualquier peligro. Aunque convivan con nosotros, no dejan de ser animales salvajes a los que hay que guardarles muchísimo respeto.
World es una de tantas organizaciones encargadas en preservar la vida, digamos, digna de los elefantes. Todos esos elefantes han sido rescatados de algunos otros medios, como por ejemplo el maltrato y demás. Los usan principalmente y se enojan. Aquí en Elephant World nosotros venimos prácticamente a trabajar para ellos y no al revés. No nos entretienen ni nada, venimos a preparar sus comidas, a bañarlos. Y pues ahora vienen muy felices porque los quieren saludar a ustedes desde Katchaburi, aquí en Tailandia. Entre otras cosas nos explican que las heces del elefante pues sirven pues para hacer zapatos, para hacer papel reciclado. Pero algo muy interesante, les dan de comer algunas veces frijoles para que hagan el proceso digestivo y unos procesos que tienen que ver con hervirlo, pues preparen café tipo... Pero bueno, la verdad es que no es algo que se me antoje probar, pero si lo vendieran aquí con gusto les contaría qué tal. Lástima que no lo venden. Miren, chéquense que tienen aquí la dieta especial para algunos de ellos. Estos son los nombres de los elefantes. Y acá están los que tienen una dieta normal. Aquí les preparamos pues, el cóctel que cada uno se va a chutar. Miren, aquí por ejemplo venimos a alimentar primero a la mamá para que deje un poquito al bebé por allá para que podamos pues conocerlo, porque obviamente son muy protectoras. Los bebés tienen muy poco tiempo de nacidos, son 2. Miren a Claudia dándole de comer. Ella es Claudia. Pues en este proceso, digamos, como de preparar albóndigas, pues es un proceso en donde mezclamos la composta que hicimos hace rato, la unimos aquí con arroz en polvo y hacemos una especie de albóndiga. Esto es como un dulce para el elefante que ahorita le vamos a dar, y en algunos le incluyen alguna cosita como para que el proceso digestivo sea mejor para ellos. Feliz. No need to worry about your pre-recorded music tapes being accidentally erased. It can't happen. La dieta de los elefantes es balanceada y para algunos hay que cuidarlo un poco más, ya que se atienden las necesidades específicas de salud de cada uno. La parte refrescante, divertida para nosotros y relajante para ellos es el momento del baño. Es notorio cómo lo disfrutan y es el momento donde más cercano a ellos me sentí. Cuando terminas puedes quedarte a dar chapuzones y prepararte para la comida que está incluida. Es muy rica, es buffet y es local. Venir aquí no solo te deja conectado con ellos, también aprendes que son seres inteligentes, emocionales, que comprenden eventos como la muerte y que su memoria es tan buena que si te conocieron en tu niñez y te dejaron de ver por años, pueden reconocerte en tu edad adulta. Hagamos conciencia, promovamos el turismo responsable y dejemos de ser partícipes del maltrato animal para nuestro esparcimiento. Comparte este video y si visitas Bangkok, el Elephant World es una excelente opción para convivir con estos increíbles animales. Soy Isaí y ya estuve en Elephant World.